Hoy hablaremos sobre un tema fundamental en las relaciones jurídicas contractuales, de acuerdo a la legislación de Venezuela. Nuestro tema es la responsabilidad contractual establecida o tipificada en el Código Civil venezolano. En este video nos centraremos en la responsabilidad contractual, que se refiere a la obligación que tiene una persona de reparar el daño que ha causado a otra por el incumplimiento de un contrato. Para entender algunos conceptos, hablaremos de la base de la responsabilidad civil. Para ello nos referimos al Código Civil venezolano en su artículo 1185, el cual establece que el que con intención o por negligencia o por imprudencia ha causado un daño a otro está obligado a repararlo. De igual forma, debemos ubicarnos también en el artículo 1264, el cual establece la responsabilidad contractual. Y este artículo nos determina que las obligaciones deben cumplirse exactamente como han sido contraídas. El deudor es responsable de daños y perjuicios en caso de contravención. Entendiendo la responsabilidad civil extracontractual o responsabilidad civil delictual como la obligación de reparar un daño proveniente del incumplimiento culposo o de una conducta o deber jurídico preexistente, que si bien el legislador no determina expresamente, sí lo protege o tutela jurídicamente al establecer su sanción dentro del ordenamiento jurídico positivo. Ocurre cuando el agente causa un daño a la víctima mediante la comisión de un hecho ilícito. Por su parte, la responsabilidad civil contractual es la obligación de reparar un daño proveniente del incumplimiento culposo de una obligación derivada de un contrato. En este caso, el término contrato está empleado de un modo genérico que comprende no solo el contrato en sí mismo, sino también todo acto convencional mediante el cual un sujeto de derecho asume una obligación. Para que exista responsabilidad contractual deben concurrir 4 elementos. Entre ellos tenemos existencia de un contrato, es decir, debe existir un acuerdo válido entre las partes que genere obligaciones para ambos. En segundo lugar, tenemos incumplimiento de la obligación contractual. Es decir, una de las partes debe haber incumplido total o parcialmente con sus obligaciones. Otro de los elementos sería culpa del deudor. El incumplimiento debe ser imputable a la culpa del deudor, ya sea por dolo, es decir, con intención, por negligencia o por imprudencia. Y otro de los elementos estaríamos hablando del daño causado al acreedor. El incumplimiento debe haber causado un daño al acreedor, que puede ser material o moral. En tal sentido, la responsabilidad contractual se diferencia de la responsabilidad extracontractual en que la primera surge de un contrato, mientras que la segunda surge de un hecho ilícito. La responsabilidad contractual puede clasificarse de acuerdo a dos criterios. Primero, según la naturaleza del daño, y este comporta la responsabilidad contractual por daños materiales. Esto es referido a la reparación del daño patrimonial que ha sufrido el acreedor. Y la responsabilidad contractual por daños morales, que se refiere a la reparación del daño moral que ha sufrido el acreedor, como el dolor, la angustia o la pérdida de la reputación. Otra de la clasificación estaríamos hablando según la gravedad del incumplimiento. Aquí la responsabilidad contractual se determina por la mora y se refiere al retraso en el cumplimiento de la obligación. Dentro de esta clasificación tendremos también la responsabilidad contractual por culpa grave o leve. La culpa del deudor puede ser grave o leve, lo que influye en la cantidad de la reparación del daño. El Código Civil venezolano,
en los artículos 1185 al 1201 y del 1264 a 1281 establece las normas que regulan la responsabilidad civil extracontractual y contractual respectivamente. Estas normas instituyen los diferentes tipos de reparación del daño, entre los cuales tenemos la restitución, la indemnización de perjuicios, la resolución del contrato. En cuanto a la restitución, el deudor debe devolver al acreedor la cosa que le ha quitado o el valor de la misma. En cuanto a la indemnización de perjuicios, el deudor debe compensar al acreedor por los daños y perjuicios que le ha causado. Y en cuanto a la resolución del contrato, el acreedor puede dar por terminado el contrato si el deudor ha incumplido gravemente con sus obligaciones. En este mismo orden de ideas, vamos a hablar sobre las excepciones a la responsabilidad contractual y entre ellas vamos a encontrar a la fuerza mayor o caso fortuito, a la culpa de la víctima y el hecho de un tercero. En primer lugar, nos referiremos a la fuerza mayor o caso fortuito. Esto es cuando el deudor no será responsable si el incumplimiento se debe a un evento imprevisible o irresistible. En cuanto a la culpa de la víctima, la responsabilidad del deudor puede reducirse si la víctima también ha contribuido al daño. Y en cuanto al hecho del tercero, el deudor no será responsable si el incumplimiento se debe a la acción de un tercero. Para ilustrar mejor la responsabilidad contractual, veamos algunos ejemplos. En primer lugar, un vendedor no entrega la mercancía al comprador en la fecha acordada. El comprador puede exigir la entrega de la mercancía o una indemnización por los daños y perjuicios sufridos, en este caso como el lucro cesante, porque si esa es un acto de comercio que realiza a través de esta mercancía. Y también podría optar por la resolución del contrato. Otro caso que podría ilustrar para comprender mejor el tema, tendríamos un arrendatario que no paga la renta al arrendador. El arrendador puede exigir el pago de la renta, el desalojo del arrendatario o la rescisión del contrato de arrendamiento. Por último, te traigo a colación otro ejemplo. Un albañil no termina la construcción de una casa en el plazo acordado. El propietario puede exigir la terminación de la obra, una indemnización por los daños y perjuicios sufridos o la resolución del contrato. En resumen, la responsabilidad contractual es un tema fundamental en las relaciones jurídicas. Es importante conocer y comprender esta figura jurídica para prevenir controversias en las relaciones contractuales. Si te interesa seguir profundizando en este tema, te recomiendo consultar los siguientes recursos: el Código Civil venezolano, la Ley Orgánica de Jurisdicción Contencioso Administrativa y, por supuesto, la doctrina y jurisprudencia venezolana sobre la responsabilidad contractual. Soy Eliscaira Lacayo. Muchas gracias por tu atención. No olvides suscribirte a nuestro canal para más información sobre temas jurídicos. Hasta la próxima.